Quiero compartir contigo lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice la Biblia: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Interesantemente, el escritor a los Hebreos nos confronta con una declaración que aparece en este versículo: puestos los ojos en Jesús. El tema que compartiré contigo hoy se titula ¿por qué debemos poner nuestra mirada en Jesucristo? Cuando nosotros vemos la Biblia, nos damos cuenta que nosotros debemos de entender esta expresión que el escritor nos hace ver a través de este versículo. Debemos entenderla como una expresión que intenta desafiarnos a nosotros a poner nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 8: a quien amáis sin haberlo visto y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Definitivamente no podemos ver a Jesús con nuestros ojos literales, pero podemos entender esta expresión a la luz de esta verdad. El poner nuestra mirada en Jesucristo no es otra cosa sino poner nuestra fe y nuestra confianza en Él. La situación actual que estamos viviendo demanda que cada uno de nosotros pongamos nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Los que vivieron en los tiempos de Jesús tuvieron la dicha de verlo a Él cara a cara, de oír su voz, de ver sus obras, pero aún con ello, aunque muchos lo vieron, lamentablemente no le dieron a Él el crédito, ni tampoco creyeron en Él como debían haberlo hecho. En San Juan capítulo 20, versículo 29, la Biblia dice: Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así llama la Biblia a cada uno de aquellos que de alguna manera nunca hemos visto a Jesús con nuestros ojos físicos, pero por la fe nosotros sabemos que Él es real. Desde el Antiguo Testamento, aún el mismo salmista David, estando en la condición más difícil de su vida, él da testimonio que él puso su mirada en Dios, y a causa de ello él fue librado de la situación de angustia en la cual él se encontraba. En Salmo 34, versículo 4 dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y oiga esta palabra: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Está angustiado usted? ¿Siente temor por la situación que estamos pasando? ¿Mira su futuro como algo incierto o como algo sumamente difícil? La palabra del Señor nos exhorta a poner nuestra mirada en Jesucristo. Hoy por hoy se ha convertido en una necesidad que todos tenemos. Quizás usted se esté preguntando en este día: ¿por qué usted y yo debemos de poner nuestra mirada en Jesús? Y quisiera darle algunas razones bíblicas por las cuales usted y yo debemos hacerlo. No sé usted en quién ha estado poniendo la mirada. Quizás ha estado viendo las situaciones que están pasando, ha estado viendo su propia situación, ha estado viendo lo que otros hacen, pero la Biblia nos anima para que nosotros pongamos nuestra mirada en Jesús. Y vuelvo a reiterar: poner la mirada en Jesucristo no es otra cosa sino poner nuestra fe y nuestra confianza en Él. La pregunta es: ¿por qué razones usted y yo debemos poner nuestra mirada en Jesucristo? Número 1, porque tenemos una meta que necesitamos alcanzar. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Todos tenemos una meta que anhelamos alcanzar. El escritor a los Hebreos tenía temor que aquellos judíos que se habían convertido a Cristo retrocedieran y volvieran atrás, volvieran a los antiguos rituales, volvieran a aquella vida vacía que no los había llevado a nada. Ellos estaban pensando en hacer esto. Sin embargo, el escritor a los Hebreos les anima para que ellos sigan poniendo su fe y su confianza en Jesucristo.
Es imposible llegar a la meta final si no tomamos tal decisión. Necesitamos no solamente pensar en la meta que tenemos, sino que también la Biblia nos exhorta a despojarnos del peso. En otras palabras, aquí esta expresión no es otra cosa sino librarnos de aquellas cargas, de aquellas cosas que hacen un peso extra y que nos impiden avanzar en nuestra vida y en nuestra relación con Jesucristo. El mirar a Jesús y contemplarlo significa que usted y yo seguiremos adelante y encontraremos las fuerzas. Jesús nos mostró por medio de su ejemplo, tomando forma humana, que es posible alcanzar la meta siguiendo su ejemplo, porque Él, dice la Biblia en Filipenses capítulo 2 versículo 7, sino que Él se despojó a sí mismo. Jesucristo se despojó. Pero también dice Primera de Corintios 9:25 que todo aquel que lucha, de todo se abstiene. No podemos pensar que vamos a llegar a una meta, que coronaremos nuestra meta final si nosotros vamos con un peso extra en nuestra vida. De repente hay hábitos, de repente hay estilos de vida que nosotros no hemos querido dejar aún estando en el camino del Señor. Probablemente somos personas que conocemos ya de la palabra, pero hay cosas con las cuales seguimos cargando en nuestra vida, y esas cosas la Biblia nos exhorta a despojarnos de ellas. La palabra del Señor nos dice aquí que el gozo que Jesús experimentó fue saber que estaba cumpliendo la voluntad del Padre, y eso lo capacitó para enfrentar el sufrimiento que tenía. Por eso dice la Biblia, el cual menospreció la cruz, y aún por el sufrimiento que Él atravesó, Él encontró fuerza. Yo creo que no hay mayor gozo que saber que usted y yo estamos cumpliendo la voluntad de nuestro Padre. El camino hacia nuestra meta estará llena de dificultades, estará llena de momentos difíciles. En nuestro caminar hacia la meta encontraremos muchas situaciones en el camino. Sin embargo, Jesucristo nos promete que Él va a estar con nosotros allí. Así es que en este día yo le animo a usted a poner su mirada en Jesús, porque usted y yo tenemos una meta. No sé si esa es su meta, pero mi meta un día es poder llegar allá donde está Jesucristo, ese lugar que Dios prometió para todos aquellos que un día creyeron en Él. En segundo lugar, ¿por qué usted y yo debemos poner nuestra mirada en Jesucristo? Porque eso nos sostendrá para no ceder a las cosas temporales de este mundo. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11 versículo 24: por la fe Moisés se hizo ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, porque tenía mayores riquezas, tenía por mayor riqueza los vituperios de Cristo, que son los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Al leer estos versículos uno se pregunta cómo Moisés pudo despreciar tales privilegios que se le ofrecían. Sin embargo, la Biblia nos enseña claramente las razones por las cuales Moisés fue capaz de despreciar el privilegio de ser llamado hijo de la hija de Faraón, de poder vivir una vida de comodidad, una vida de riqueza. ¿Cómo alguien en su normalidad podrá rechazar algo semejante a ello? ¿Habrá algo más grande que las riquezas de este mundo? ¿Habrá mayor dicha que lo que el mundo puede ofrecer? Y la respuesta es sí. Hay cosas que son más grandes. Lo que Jesucristo nos ofrece es más grande que las riquezas de este mundo, que los placeres que el mundo nos puede ofrecer. Por eso, cuando usted y yo ponemos nuestra mirada en Jesús, usted y yo nos sostendremos para no ceder a las cosas temporales de este mundo. ¿Cómo puede alguien renunciar a todo lo que normalmente nadie renunciaría? Cuando yo veo la vida de Moisés, me doy cuenta que él despreció llamarse hijo de la hija de Faraón, despreció el gozar de los deleites, despreció también los tesoros de las riquezas de Egipto. La pregunta es ¿por qué? Hermano, las personas viven para alcanzar una buena posición, se esfuerzan por ello. Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña que la felicidad del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posea. Las personas quieren disfrutar de la vida, no negarle nada a su vida. Sin embargo, aquí encontramos un hombre que tomó la decisión de despreciar todo lo que
todo lo que cualquiera desearía, porque él entendió que había algo mucho más grande que eso. Para nosotros Moisés probablemente sería considerado un ignorante porque despreció eso, rehusó ser escogido, rehusó muchas cosas. Sin embargo, él decidió y prefirió ser humillado. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice literalmente, porque tenía la mirada puesta en el galardón. El apóstol Pablo, hablando a los colosenses, les decía: poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque el haber conocido a Dios nos cambia la vida. Desde el día en que Moisés se encontró con Dios en la zarza, su vida fue cambiada. Realmente ese encuentro que él tuvo con Dios cambió su perspectiva. Y ahora Moisés sabía que habían cosas mejores que los tesoros que Egipto podría ofrecerle. Muchos lamentablemente tienen sus ojos puestos en las cosas temporales y han dejado de mirar el galardón. Por eso mucha gente se ha desanimado. Por eso mucha gente en este momento que no hemos estado en los templos ha vuelto atrás. La fe de muchos cristianos ha decaído y los ánimos de muchos cristianos han vuelto atrás, porque lamentablemente hemos dejado de poner nuestra mirada en el galardón eterno. Pero cuando usted tiene su mirada puesta en ese galardón, usted encontrará la fuerza para seguir adelante. En tercer lugar, ¿por qué usted y yo debemos mirar a Cristo? Porque eso evitará que las dudas nos invadan y que nosotros nos hundamos. La Biblia dice en Mateo capítulo 14 versículo 22: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya yo sobre las aguas. Y le dijo: ven. Y descendió sobre la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Cuando usted y yo tenemos puesta nuestra mirada en Jesucristo, eso evitará que las dudas nos invadan y que nosotros nos hundamos. Es importante notar que los discípulos estaban siguiendo una orden que Jesús les había dado. Jesús les había dicho: pasemos al otro lado. Sin embargo, la Biblia nos muestra en este relato que en medio del camino, cuando iban en medio del lago, una tempestad se levanta. Y esto nos enseña a nosotros una lección importante. El obedecer a Dios no impide que usted y yo podamos atravesar tiempos de dificultad en nuestra vida. Los discípulos venían de ser testigos de un milagro que Jesucristo había hecho. Jesús acababa de darle de comer a la multitud. Y es que aquí yo puedo darme cuenta que la formación de Dios en nuestra vida nunca termina. La tempestad estaba por acabar con su vida. Sin embargo, Jesucristo tenía algo que enseñarles aquí. Ellos habían visto a Jesús como el proveedor, pero ahora conocerían a Jesús como aquel que tiene autoridad sobre todas las cosas. Pedro había vivido grandes experiencias, pero la que estaba por vivir era una que él nunca había vivido. Caminaría sobre las aguas. La situación que ahora estaba viviendo quizás para él era difícil, al igual que para usted y para mí. Sin embargo, debemos de saber que el Señor nos ha llamado y que cuando nosotros tenemos nuestra mirada puesta en Él, Dios no nos dice que ignoremos los problemas, sino que nos dice que pongamos nuestros ojos en Él para que no nos hundamos en el temor y en la desesperanza. El problema de muchos que quizás en este tiempo de pandemia han quitado su mirada de Cristo y hoy están llenos de miedo, están llenos de angustia, están llenos de dudas. Muchos han claudicado, otros han vuelto atrás y otros están debilitados porque lamentablemente dejaron de mirar al Dios Todopoderoso. En cuarto y último lugar, ¿por qué usted y yo debemos poner nuestra mirada en Jesús?
Jesús, porque eso evitará que nuestra mirada esté puesta en las cosas equivocadas. La Biblia dice en Génesis capítulo 13 versículo 10, y oiga esta palabra: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en el desierto de Zoar, antes de que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartó el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran hombres malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Llega un momento cuando Abraham y Lot tienen que separarse, porque la situación cada vez era más difícil. La rencilla que había entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot cada vez era mayor. Llega el momento cuando ellos tienen que separarse. Abraham deja que Lot tome la decisión para qué lugar quiere ir. Lo tremendo es que dice la Biblia que Lot, cuando contempló todo, dice que él miró la llanura y comenzó a ver aquellos valles, y él decidió irse para ese lugar. Él puso su mirada en el lugar equivocado. La historia nos narra más adelante que el hecho de que Lot haya decidido irse para el lugar equivocado, al final fue su desgracia, porque usted y yo sabemos que la Biblia nos narra que precisamente Sodoma y Gomorra fueron dos ciudades perversas que fueron destruidas por el juicio de Dios. Pero no solamente eso, fue el lugar donde lamentablemente Lot perdió a su esposa. Y es que cuando nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas equivocadas, seguramente terminaremos alejados del propósito de Dios para nuestra vida. ¿Cuántas personas en este momento habrán puesto su mirada en otras cosas y hoy por hoy están totalmente alejados de la voluntad de Dios? Familias que de repente están hundidas en muchas situaciones, hogares destruidos, hijos perdidos, gente que hoy está enredada en una serie de situaciones porque lamentablemente quitaron la mirada de Jesús y comenzaron a poner sus ojos en las cosas equivocadas. Yo quiero cerrar este tiempo haciéndole una pregunta a usted, y yo le pregunto hoy directamente: ¿en quién usted está poniendo sus ojos? ¿Dónde está poniendo usted su mirada? La respuesta a esta gran pregunta puede ser la diferencia para usted y para mí. Dios no nos pide que ignoremos nuestra realidad. Dios no nos pide que ignoremos nuestros problemas. Dios no nos pide que nosotros tratemos de hacernos ciegos a la realidad que estamos viviendo. Lo que Él nos pide a nosotros es que pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Él. Si usted y yo lo hacemos, seguramente llegaremos hasta el final de la meta. Si usted y yo lo hacemos, seguramente no nos hundiremos en las situaciones de este mundo. Si usted y yo hacemos eso, seguramente usted y yo llegaremos hasta el final, y usted y yo lograremos el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Yo te animo hoy para que pongas tus ojos en Jesús. La Biblia dice que nuestro socorro vendrá de Él. Yo no sé en qué tú has puesto tu mirada, si a causa de ello hoy tu corazón está lleno de temor y de angustia. Pero en este día yo te animo para que pongas tus ojos en aquel que todo lo puede. Ahí donde te encuentras, quiero que ores conmigo y le digas a Jesús: Señor Jesucristo, yo reconozco en este día mi necesidad de ti. Hoy decido poner mi fe y mi confianza en ti, Jesús. Renueva mi fe, renueva mis fuerzas. Perdóname, Señor, que en algún momento de mi vida he puesto mis ojos en las cosas equivocadas. Ahora reconozco que mi situación actual ha sido la razón por la cual yo hoy decido en este día, Señor, acercarme a ti. Te entrego mi vida hoy. Te pido perdón por todos mis pecados y te ruego ahora mismo que me llenes con tu Espíritu Santo. Gracias, Jesús, porque tú estás conmigo, y si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Que Dios te bendiga. Será hasta la próxima, si Dios así lo permite.